Estamos llegando al final del programa. He venido conversando a través de todo el programa con René Portillo Cuadra sobre el tema de Arena y el plan de gobierno y qué es lo que están pensando hacer. René, dejamos planteado un punto al final y es que el tema económico es bien importante, pero hay otros temas como el tema de seguridad, el tema de la educación, el tema de N problemas que hay en el país, pero hay uno tal vez que engloba todo antes y es si podemos construir una visión de nación en el país. Porque aquí podemos echarle la culpa a los 20 años de Arena de tal cosa o a los 5 años que va a ser ya del gobierno del FMLN y del presidente Funes por todo lo que bueno o malo que hayan hecho y le podemos seguir echando la culpa a unos y otros. Pero si aquí no logramos una visión compartida mínima de lo que queremos en el futuro y no logramos esa unión entre todos los partidos políticos y la sociedad, va a ser muy difícil que cualquier partido político que tenga 31 diputados en la Asamblea Legislativa o 28 o el número que sea, vaya a poder gobernar por sí mismo. Ahora, ¿cómo lo visualizan ustedes esa posibilidad de construir esa visión de nación compartida entre todos los actores de la sociedad? Excelente pregunta, Luis. Mira, para construir una visión compartida de país hay un requisito fundamental. Se llama diálogo social. Si no hay diálogo social y producto de ello se construye una agenda mínima, va a ser imposible una visión de nación. Sobre todo porque hay que darle continuidad en el tiempo a aquellos proyectos que constituyan un eje a futuro del país. Ya no es posible que cada gobierno llegue a cambiarle nombres a las cosas y llegue a tratar de inventar otras cosas, otros programas, otros proyectos sin darle sostenibilidad al país. Pero para eso es necesario que haya una puesta en común. Mira, no es extraño en ese sentido que de acuerdo al PNUD El Salvador sea el segundo país más polarizado del mundo y el más polarizado de América Latina. Es decir, cuando tú analizas eso, lo que esto quiere decir es que después de los acuerdos de paz que hubo un diálogo en el que hubo una apuesta en aspectos estratégicos que le dieron la paz al país, ya no ha existido otro acuerdo. Pero para el desarrollo económico y social de nuestro país necesitamos que todos construyamos esa visión a la que tú te refieres, pero sin odios, sin egoísmos, sin antagonismos viscerales, sino que con el corazón y con la mente puesta en nuestros hijos, que no solo son el futuro, sino que el presente de nuestro país. Yo quiero legarle a mis hijos y a los hijos de la familia salvadoreña un país donde se pueda vivir dignamente. Pero para eso es necesario que construyamos una agenda mínima, como por ejemplo, mínimos acuerdos, Luis, en el tema de seguridad, mínimos acuerdos en el tema de salud y mínimos acuerdos en el tema de desarrollo económico. 3 cosas bien hechas. 3 cosas en donde no haya una política partidaria, ideológica, visceral, sino que haya un enfoque sostenido por todas las fuerzas políticas y sociales. ¿Por qué crees tú que el CES no ha funcionado como una instancia de diálogo? La instancia no es mala. Lo que pasa es que se invitaron a los amigos a formar parte de una mesa y se convirtió, en lugar de una instancia de debate y de propuesta, se convirtió en un club de amigos. Y ahí es donde yo creo que muchas personas que integran el CES lo hicieron de buena fe, lo hicieron para aportarle al país porque son personas valiosas, pero no se le ha dado la importancia a las decisiones que toma el CES. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una refundación de esa instancia en donde se discutan los problemas nacionales. Mira, es inaceptable que, por ejemplo, se esté discutiendo el tema de salud, el tema de sostenibilidad fiscal, el tema de desarrollo económico, y cada partido político piense más en función de sus votos y en afectar al partido contrario y no en esa visión de país a la que tú te referías. Hemos tenido buenos ensayos, Luis, el tema del acuerdo en España, el tema del acuerdo en Perú, recientemente el tema del acuerdo en México. Nosotros necesitamos entrar a un segundo diálogo social y en nuestra propuesta de gobernabilidad de los próximos 5 años está precisamente el tema de esa visión de nación y del diálogo social que impulsará desde el primer día del mandato el doctor Norman Quijano. Ahora, una de las cosas que discutíamos en el evento que hicimos el mes pasado era cuándo hacerlo, ¿verdad?
y que una vez que ya ha ganado alguien, es más difícil que los otros partidos políticos apoyen, ¿verdad? Tal vez el proceso posterior a la toma de posesión, en el sentido de que el resto de la sociedad se incorpore, es más fácil, como el CES, como este tipo de instancias, pero los acuerdos políticos entre los partidos en contienda no será mejor que se hagan durante la campaña política. ¿Será posible hacerlos o no? Fíjate que el momento es importante, pero no determinante. Lo más importante es la voluntad política que haya de los actores para tomar esas decisiones. Es importante que pudiera ser antes del evento electoral porque hay un compromiso de los partidos. Pero aquí hay un problema, y es que si tú, por ejemplo, analizas el partido oficial, se ha comprometido un montón de veces. Para el caso en el tema de la institucionalidad, se comprometió a respetar la transparencia y votó por reformas en contra de que se conocieran datos de la Ley de Acceso a la Información Pública. El presidente de la Asamblea Legislativa sistemáticamente niega a la prensa información y se comprometieron, cuando eran candidatos, se comprometieron a respetar la transparencia. Y te puedo citar las candidaturas independientes, por ejemplo, o no partidarias, se comprometieron a la reforma político-electoral, no lo hicieron. Entonces, pareciera ser de que el momento propicio es antes del evento electoral, pero si siempre van a seguir incumpliendo sus compromisos, no tiene sentido. Yo por eso le apuesto, Luis, más al tema del compromiso de los actores más allá del momento electoral. Ahora, ellos podrían decir lo mismo de Arena también y decir es que Arena no cumplió también y podrían sacar una serie de cosas. Yo creo que aquí, si nos seguimos tirando unos a otros, pues tampoco se va a llegar a nada. ¿Cuál sería esa mecánica, René, que se podría ocupar como para tratar de despolarizar? Porque si yo le echo la culpa a aquel, entonces aquel agarra llave, ¿verdad? Si el otro le echa y entonces seguimos polarizando y seguimos en esa situación que hace ingobernable al país, pues, y que hace imposible que podamos tomar esos acuerdos que nos permitan avanzar, pues. Te quiero comentar, Luis, antes de responderte la pregunta de manera directa, que quienes le dicen que hay incumplido sus propuestas al partido oficial es la sociedad civil. Son las mismas organizaciones de la sociedad civil que promovieron en su momento debates y compromisos, y ahora estos sectores de la sociedad civil organizados le dicen: usted no ha cumplido lo que prometió. No te lo digo en ese sentido como candidato ni como miembro de un partido político, sino como expresión de lo que la sociedad civil dice que ha incumplido el partido de gobierno. Te contesto a la pregunta. Fíjate que efectivamente para entrar a un diálogo se necesita una metodología que permita, por ejemplo, como se ha ensayado en otros países, es que aquí no hay nada que inventar, aquí todo está inventado. Por ejemplo, no dar a conocer las posturas de cada uno de los sectores, sino que los acuerdos. Eso es importante porque cada partido va a querer sacar a raja política de su postura frente a un problema. Entonces, en la metodología de una visión de nación y de un diálogo político, hay ciertos aspectos que hay que ir cubriendo, como por ejemplo no dar a conocer las posturas de los problemas, sino los acuerdos a los que se llegue. En segundo lugar, tener un vocero institucional. Es decir, que no salga sacando pecho un partido político en particular, sino que sea el vocero institucional el que diga cuáles son los acuerdos y los avances en determinado tema. Es decir, sobre este tema yo particularmente he profundizado un poco porque trabajé en la OIT sobre el tema de diálogo social, hice algunas consultorías que me permitieron analizar la metodología de cómo se lleva a cabo un diálogo político, un diálogo laboral, y eso me da como mucha experiencia para poder decirte: hay elementos para poder hacer una visión compartida que permita puntos en común. Lo que pasa es que lo que se necesita es voluntad política. ¿Y será que vamos a tener los liderazgos necesarios dentro de los partidos políticos para lograr eso? Y lo digo en el contexto de que se acaba de cumplir los 50 años de aquel famoso discurso de Tengo un sueño de Estados Unidos, ¿verdad? Interesante reflexión, Luis. Fíjate que si hay algún partido político, alguna fuerza social o económica que no se involucre en esa visión compartida, va a quedar rezagado. Además, va a quedar señalado por el índice de la posteridad como un obstáculo para el desarrollo del país. En ese sentido, el que no se suba en el vehículo de la visión de nación compartida se quedará rezagado. Y también la sociedad lo va a juzgar, y lo va a juzgar electoralmente. Por eso es que o nos subimos todos y soñamos
con un El Salvador distinto, con un país donde nuestros hijos tengan un empleo, tengan una educación de calidad, donde sea decente ir a un hospital, recibir medicinas, donde sea decente ir a una calle y transitarla y sentirte seguro, donde ir al área rural y disfrutar del área rural y de su vegetación sin poder ser asaltado, sin poder ser extorsionado, etc. Entonces, yo creo que sí es posible hacer eso, Luis, si ponemos nuestra mente y nuestro corazón en el país, más que en las banderas partidarias. Que desde luego ese es el sueño del doctor Norman Quijano y del Partido Arena. Pues gracias, René. La verdad que he estado leyendo bastante sobre ese discurso de Martin Luther King en 1963, sí, en el que estaba todo el ambiente para una confrontación racial y política enorme en Estados Unidos, una manifestación que aparentemente era de protesta de 250,000 personas, y él sale con un discurso en el que, lejos de llamar a la violencia, lejos de llamar a la confrontación, llama a la unidad nacional, al respeto, a que todos los hombres han sido creados iguales, a que todos tienen derecho a la libertad, a la felicidad, todo lo que la Constitución de Estados Unidos decía. Y eso dice nuestra Constitución, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo no podemos nosotros también hacer un parteaguas y decir, hasta aquí llegó la polarización? Unámonos, y de esa manera podemos tener un mejor futuro. Este reto que les queda a ustedes, que están del lado de los que lo pueden construir, y creo que el país, como tú decís, va a juzgar muy bien a los que estén a favor y a los que estén en contra de dicho acuerdo. Así que mucha suerte, René, en estas elecciones y en este proceso que ustedes siguen avanzando. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado, y nos escucharemos y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.